Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de estilo en cascada. Para en este formato se puede decir de básico. El día de hoy quiero recordarles que al principio del curso hemos dicho de que hay diferencias con respecto a los navegadores, y entre eso, incluso entre las diferencias, pues hemos dicho que en la clase anterior que hay que normalizar ciertas características. Entonces, el día de ahora vamos a ver lo que son los prototipos de prefijos que sirven para cuando, digamos, pongamos un ejemplo, si una característica de CSS todavía no está definida en el código fuente original de los navegadores, ya que cada navegador, cada empresa de navegadores iba a su rollo. Entonces navegadores como tipo Internet Explorer, Opera, el Safari, y otros más que existían en aquel entonces, incluso Netscape, tenían diferentes formas de cómo interpretar el CSS. Incluso en la actualidad hay diferencias claras, como yo mencioné antes. Por eso se creó el archivo de Normalize, que trata en cierta forma de cómo manejar un estilo único o similar, se puede ser para decir, dependiendo de las características de cada uno de los navegadores. El día de ahora vamos a tratar de la manera posible de analizar ciertas características, ya que si una empresa, digamos, intenta implementar una nueva característica o intentar ciertas características en un navegador y le funciona bien, pero cuando quiere hacer pruebas en otro navegador, como que el navegador intenta en cierta manera emularlo, o trata la manera de ver cómo en su se puede decirse en su lenguaje natal, en su plataforma, cómo interpretarlo y cómo mostrar el efecto que nosotros queremos mostrar. Entonces, pero si esa regla o elemento no existe preestablecido, entonces tenemos que utilizar algunas herramientas que ya están establecidas en el navegador, pero no son propiamente la que anda buscando. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo tengo un efecto de transición que se maneja de una forma determinada, y lo estoy probando en Chrome. Pero si yo quiero que esa similitud, ese trabajo, se puede decir, esa mecánica de transición funcione de la misma forma, digamos en Edge o en el antiguo Internet Explorer, tengo que utilizar un prefijo. Entonces tengo que establecer una forma de cómo interpretarlo. Entonces se crearon la comisión de programadores de CSS, y la misma comunidad vieron de que a la hora de interpretar tienen ciertas características o ciertas similitudes o efectos que trabajan de la misma forma, pero los implementan de otra. Entonces estos prefijos lo que hicieron fue estandarizarlos
y que cada quien los programe a su forma, se puede decirse, según sus medidas y comodidades a la hora de implementarlos en sus propios navegadores y crear órdenes para poder trabajarlos. Entonces, mayor preámbulo, vamos a declarar, vamos a poner el Go Live para activar y vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a poner aquí un poco de texto, que sería un módulo H1, que sería prefijos. Y vamos a colocar vamos a poner aquí texto un poco de texto que sería los prefijos nos permiten crear efectos de forma similar a otros, de forma que al ejecutar en otros navegadores se vean de forma similar. Entonces vamos a poner una lista con el header con 5 elementos LI y vamos a implementarlos. Vamos a poner el guión mod guión. Ese nos va a servir para el Mozilla. También tenemos el prefijo webkit. Ese nos va a servir para lo que es el Chrome y Safari. Y cualquier otro navegador base a Chrome. Entonces ahí entraría el Brave y parte de la estructura de, ¿cómo se llama?, de otros navegadores tipo Android, que base ¿cómo se llama?, su plataforma, su código fuente es el Chrome. El guión O, que sería para el Opera, el MS para Internet Explorer y el actual Edge. Y el último, que es bien poco conocido, que es el KHTML, es para el navegador Conquer. Este navegador es, ¿cómo se llama?, un navegador de tipo para celulares, que normalmente es el que se maneja a nivel básico, se puede decirse, como un navegador en los primeros celulares de antaño. Estoy hablando de celulares tipo los primeros Nokia, que podían soportar navegación, y las, ¿cómo se llama?, las tablet tipo
Palms, no sé si alguno la recuerda o porque sus papás tal vez la tuvieron. Entonces, esto nos permite manejar ese tipo de navegador. También hay una versión para Windows, pero estamos hablando de una versión de ya viejitas. O sea, estoy hablando de que de allá del año que 2004, 2005, por ahí anda, o si es que no es más para atrás. Entonces, estos operadores, prefijos, se colocan en las características como el valor que van a contener a la hora de mostrar el dato. Hay una página que nos permite controlar esto, que es prefijos online. CSS. A ver. Creo que este es... No. Discúlpame. Prefijos CSS. Aquí está. Autoprefixer CSS Online. Esta es una página donde nosotros podemos escribir nuestro código fuente de CSS y automáticamente él nos va a colocar cómo quedaría a la hora de normalizarlo utilizando prefijos. Si se fijan, aquí tenemos una clase que se dice example y dice que va a contener bueno, no hemos visto algunas cosas de aquí, pero pongamos un display de la forma de cómo se va a definir, cómo se va a desplegar a la hora de mostrar en pantalla. Va a ser que es tipo red. La forma de las transiciones, de todas las transiciones, va a ser de 5.5 segundos, o sea, medio segundo, y no va a tener selección de usuario, o sea que no va a utilizar la plantilla que viene por defecto adentro del navegador, y el background va a ser de tipo de un color lineal graded, tanto en todos sus, en todos sus bordes, por debajo, y va a tener una transición entre blanco y negro. Entonces, a la hora de mostrarlo con respecto a los navegadores, si se fijan aquí en el display me dice que para los navegadores de tipo Microsoft, que serían Edge e Internet Explorer, va a utilizar la forma de cómo manejan ellos el grid. O sea, es lo que estoy diciendo aquí con este guión MS guión, es que cada navegador, o sea, a la hora de mostrarnos, va a interpretar el estilo en cascada, que es de arriba hacia abajo, correcto. Entonces, cuando digamos el Edge, el navegador Edge analiza este código para mostrarlo, mira este detalle, mira este guión MS guión. Entonces, ¿quién le está diciendo que ha utilizado tus características para crear esta grid, esta malla, e ignora esta, ya que ya está implementado? Entonces él va a ignorar esto. Lo mismo que aquí, y va a ignorar todas las demás que dicen transition, que va a decir tipo display. Entonces, para las transiciones, este wiki le está diciendo al navegador
de tipo Chrome, mira, va a utilizar que todas las animaciones sean de 5 segundos con tus características, y entonces va a eliminar todo esto, va a suspender todo esto. Entonces lo mismo ocurre con este O, que es el de Opera. Va a decir, lo voy a ignorar, lo voy a ignorar, entonces pero sí lo voy a utilizar yo, y así sucesivamente. Y aquí están utilizando todos lleno genérico para indicarle de que no vayan a utilizar para este caso, para esta clase, para el elemento que se vaya a utilizar, no utilicen el formato que viene por defecto con cada uno de sus formatos de CSS, porque el archivo donde originalmente viene el estilo en cascada para cada navegador se hace llamar user select. Esa es la plataforma, si se acuerdan la clase anterior, que si nosotros le damos aquí a inspeccionar y si nos vamos aquí aquí estamos viendo un ejemplo claro, los elementos LI que estamos aquí, este elemento LI que está aquí, este elemento LI con estas características de regla ya vienen dadas por defecto. ¿Y de dónde? De user agent. User agent es el sinónimo o su forma de indicar que con ese archivo es el que va a utilizar para hacerse referencia de estamos utilizando como referencia para apuntar a este archivo que son las instrucciones o estructuras de que ya vienen predefinidas. Entonces al darle aquí que ignore todo eso, esos valores por defecto se van a perder y se van a aplicar los nuevos valores. Y redefinimos los fondos dependiendo de acuerdo al navegador y así sucesivamente. Entonces a grosso modo no estoy diciendo que hay que aprenderse de memoria de quién es quién, o sea, y habiendo herramientas como esta ya podemos definir que nosotros escribimos nuestro código una vez para que miremos que funciona bien en un ¿cómo se llama? En un navegador. Entonces podemos definir que se vea de la misma forma en cualquier otro navegador utilizando prefijos. Pero estos prefijos son de forma, digamos, cuando estamos trabajando con características o cosas que no están dentro de lo contemplado en CSS. Cada vez que sacan una versión nueva de un navegador, casi siempre se modifica el archivo user select o su esquema de CSS, casi siempre, porque agregan nuevas características. A veces pongamos un ejemplo, el Chrome actualiza cada 2 semanas, 3 semanas a lo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tanta actualización? Es porque está actualizando tal vez solo un archivo, y ese archivo es ese, el del estilo en cascada, porque cada cierto momento actualizan los datos para poder agregar entre más características que ya están siendo estandarizadas, o incluso se tardan un montón de tiempo para poder estandarizar. Y algunos navegadores que todavía mantienen algunas características primitivas desde sus orígenes, porque tal vez a la hora de integrarlos, a la hora de tratar de ejecutarlas, se puede decirse, como que no se puede por su mismo código fuente o por su propia estructura cerrada, digamos, de que no permiten ciertos cambios.
porque maneja ciertos protocolos, pero si estamos trabajando en un lenguaje que es exclusivo para estilos, tiene que ser lo más abierto posible y que esté en actualización constante para la hora de implementaciones. Entonces, ahí donde entran estos prefijos que nos permiten utilizar digamos alguna palabra clave o funciones de CSS de su propio lenguaje, de su propio código, se puede decir, pero con ciertos matices, con ciertas características que están predefinidas. Entonces, o que tal vez simplemente no sirvan para ignorar ciertas cosas o ciertas características dependiendo del lenguaje, la versión o el tipo de navegador. Por eso es que entre más tipos, se puede decirse, de navegador que ustedes normalmente modifiquen o verifiquen la existencia dentro del código CSS, así va a ser mejor a la hora de implementarlo a nivel general. Acuérdense que las plantillas que nosotros vamos a hacer de CSS tienen que ser generales y que tienen que funcionar en cierta buena forma en todos los navegadores y tiene que verse idéntico en todos los navegadores. Entonces ahí es donde entran estos prefijos para poder estandarizarlo lo más próximo posible a un valor. Más adelante vamos a utilizar una tecnología que hemos venido diciendo de hace tiempo, que es el concepto de cajas. Entonces, ese concepto de caja se puede decir de cierta forma es la forma más estandarizada de manejar todo lo que es, ¿cómo se llama? CSS. Y eso es una característica que viene desde el año 2000, más o menos, y se mantiene hasta la fecha. Originalmente se utilizaban otras cosas, pero más adelante lo vamos a ver bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero darle una presentación de cómo manejar este tipo de situaciones a la hora de que nosotros queremos integrar ciertas características, a la hora de que nosotros, digamos, en todos los navegadores, digamos, por ejemplo, que sería background. En todos los navegadores el background es igual, o sea, hay funciones, hay tipos, hay propiedades, se puede decirse, que se llaman iguales en todos los navegadores, pero cada uno lo maneja distinto. Por eso es que entre más prefijos le pongamos o líneas de código de prefijo para poder trabajar, para que se estandarice o para que se manifieste de la misma forma. Entonces, ahí cómo se mejora nuestro código. Es verdad, se hacen más líneas de código, pero es más estable a la hora de decir, pienso esta implementación empieza en todos los navegadores, no solo en uno. Entonces ahí el detalle. Acuérdense que entre más navegadores podamos tener nuestro stock, más vistoso y más visualizaciones van a tener. Imagínense que en una página se mira de una forma, en una web se mira de una forma, pero en otra se mira de otra. Entonces como que no hay una coordinación ahí. Entonces, nosotros como webmaster, se puede decirse, en la parte de frontend, tenemos que poner de acuerdo eso, un poquito más de detalle. Entonces, sin dejarlo así, prefiero dejarlo hasta aquí y desarrollar un poco más otros temas que son un poquito más a profundidad. Y hasta la próxima.